Todos quieren hablarte hoy de la inteligencia artificial, pero realmente todos saben qué es lo que está pasando, cuáles son las tendencias, qué es lo que va a suceder, cómo puedes lograr un retorno de inversión necesario, cómo puedes priorizar la seguridad y la ética de tus datos. ¿Cuál es el cuello de botella que están teniendo hoy los principales negocios, sobre todo los más pequeños que están vinculados a unas mega empresas? ¿Cómo pueden proteger sus datos? ¿Cómo es el flujo y cuál es la gobernanza que se está viviendo al día de hoy? ¿Cuál es todo el trayecto que están desarrollando tus datos desde que se generan? ¿Cuál es la eficacia y la gobernanza y los modelos de lenguaje? De esto te hablamos hoy a continuación. Hoy vamos a acercarnos a un cambio de rumbo, bueno, a un cambio radical, diría yo, en el mundo de la inteligencia artificial. Parece que la idea esa de que cuanto más grande mejor se está quedando un poco anticuada y vamos a ver por qué lo más pequeño puede ser realmente lo más nuevo y lo más inteligente. Empezamos con la pregunta del millón. En el mundo de la IA, ¿de verdad que más grande siempre es mejor? Durante algún tiempo la respuesta parecía ser un sí rotundo, clarísimo, pero la cosa va cambiando a una velocidad de vértigo y te cuento, todo te lo cuento hoy. Para entender lo que te traigo en este episodio, tienes que visualizar uno de los conceptos clave que es la IA vertical, algo así como modelos que no intentan saber de todo, sino que están entrenados para ser auténticos expertos en un campo muy concreto. Pensemos en ellos como especialistas diseñados para tener una precisión y un rendimiento máximos, pero en un único dominio. Y esto es solo más allá que teoría, sino que ya lo estamos viendo en la práctica, en la acción. Y en este 2026 vas a tener la oportunidad de crecer sin volverte loco, sin gastar de más y sin quedarte atrás. También te lo digo porque hay muchos que como tú han tomado el paso con la inteligencia artificial y la han puesto a disposición de las necesidades de su negocio. Es hora de un cambio. A ustedes realmente no les interesa tanto quién soy, sino que vengo yo a ofrecerles a ustedes hoy. Entonces hoy vamos a aprender a decir las cosas. Uno tiene una única oportunidad de dar una primera buena impresión. No es lo que decimos, sino cómo lo decimos, también lo que hacemos sentir en los demás. Y le pregunto a todos ustedes, ¿a ustedes les gusta su voz? El único instrumento musical de cuerdas y de aire, que es precisamente la voz. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que cuando les toca hablar en público les tiembla la voz? Levante la mano. El que no levantó la mano es un mentiroso. La articulación se confunde mucho con la dicción. A mí no me gusta mi voz. Podemos mejorarlo haciendo ejercicios. La glosofobia es tan apretada. Está por encima del miedo a la muerte. Deja el miedo atrás y da el salto a educar tu voz para comunicar como un profesional y en tu idioma español. En solo 3 meses, Marayira Chirinos te mostrará el camino hacia la comunicación efectiva con técnicas que a muchos nos han dado resultados increíbles y tú solo necesitas de eso para impulsar tu marca personal y tu emprendimiento a un nivel superior, porque nadie como tú sabe el valor de tu negocio ni lo va a defender con el mismo entusiasmo. Deja las barreras y conviértete en la voz y la marca de tu negocio con encuentros presenciales y virtuales junto a Maraíra Chirinos, quien patrocina hoy nuestro episodio de Asesor IA, que ya comienza. Para entender por qué el tamaño ya no lo es todo, tenemos que echar un vistazo al pasado reciente. La primera gran ola de la IA moderna fue sin duda alguna la era de los gigantes. Hasta hace nada, el campo de la IA estaba dominado por una carrera frenética por construir los famosos modelos de frontera. Estamos hablando de los modelos de lenguaje enorme que necesitaban centros de datos masivos y una cantidad de energía, bueno, brutal. La filosofía estaba clara, más grande significaba más potente y punto. Pero es justo aquí donde la historia está dando un giro. El foco de la industria está pasando de la escala bruta del tamaño por el tamaño a un concepto mucho más sutil y al final mucho más inteligente, la eficiencia. Y hoy te lo cuento
a profundidad. En este momento, Silicon Valley está gastando miles de millones en construir los centros de datos más potentes y colosales de la historia de la humanidad, que son auténticas monstruosidades de hormigón y cables, unas instalaciones tan a lo bestia que algunas empresas están planteando que debe acoplárseles a reactores nucleares para poder alimentarlas con la electricidad, porque es una locura. Y sin embargo, la verdadera revolución en esta era tecnológica, de hecho, la que está cambiando el panorama empresarial hoy mismo, está ocurriendo en silencio, en un teléfono móvil. Cualquier teléfono móvil, un ordenador portátil de una oficina, muy lejos de esos centros de megadatos. Y te voy a explicar en qué se basan para contarnos todo esto. El punto clave es que estamos pasando de una obsesión por esos modelos grandes, gigantescos y de un propósito general hacia un nuevo paradigma que se centra en la eficiencia y la especialización. O sea, ya no se trata de construir el martillo más grande, sino de forjar la herramienta perfecta y precisa para cada trabajo. Vamos a revisar cómo se aprecia esta nueva filosofía en la práctica. ¿Qué significa realmente este enfoque en los modelos más pequeños y más especializados? Te he estado hablando de los modelos de IA vertical, lo dije al principio, ya que se aplican en el sector de la salud, ayudan en diagnósticos también. Los vemos en el mundo de las finanzas, analizando mercados o incluso en la generación de código, echándole una mano a los programadores. Son, como decíamos, herramientas de una altísima precisión. Otra tendencia que es fascinante es la IA en el borde o Edge AI. Suena raro, pero es una idea sencilla, también revolucionaria. En lugar de que la IA se ejecute en servidores lejanos o en la nube, está funcionando directamente en el dispositivo que tenemos justo en la mano, ya sea un teléfono, en lo que sea, un sensor de una fábrica. Claro, hay ventajas enormes y te las voy a contar. Al procesar la respuesta localmente, ¿qué pasa? Pues es una respuesta instantánea, inmediata y ojo que es crucial. El consumo de energía baja drásticamente y esto hace que la tecnología no solo sea más rápida, sino también sea más sostenible y sobre todo más accesible. Pero este movimiento hacia la eficiencia va incluso más allá. También estamos viendo el auge de los modelos de lenguaje pequeño que son versiones mucho más ágiles y centradas junto con las nuevas técnicas para darle a la IA el contexto justo, el necesario para hacer una tarea sin necesitar de un cerebro gigante para ello. Claro, que como en toda gran transición tecnológica, este nuevo enfoque no está libre de desafíos. Surgen nuevas preguntas, nuevos problemas y necesitan una respuesta. Y esto nos va llevando a un nuevo problema fundamental que se resume muy bien en esta idea del cuello de botella, que ya no es la potencia de cálculo, sino los datos preparados para la IA. Tener datos de calidad bien estructurados, ese es ahora el recurso más escaso y más valioso. Todo este nuevo poder trae consigo preocupaciones muy serias. Primero, la gobernanza, exacto, cómo controlamos miles de agentes de IA especializados que actúan todos a la vez. Luego, el riesgo de una burbuja financiera con inversiones masivas que a lo mejor no dan los resultados esperados y por encima de todo está la ética. ¿Cómo nos aseguramos de que toda esta tecnología se despliega de una forma responsable? Entonces, con este panorama de especialización y nuevos retos, ¿hacia dónde podría ir el futuro? Pues te cuento que una idea que está ganando bastante fuerza es la de un ecosistema de IA federada, que te contaré en todo detalle al día de hoy. Si lo dicho hasta aquí te atrapa, pues espera a seguir porque te voy a ir explicando todo paso a paso para que lo comprendas lo mejor posible. Imaginemos por un momento a la IA como si fuera el sistema de transporte público de cualquier metrópolis. Durante los últimos años, la obsesión absoluta de la industria ha sido construir trenes de mercancías gigantescos, los famosos Frontiers Models, unas máquinas de fuerza bruta, diseñadas para procesar absolutamente todo el conocimiento humano. Unos trenes que, siguiendo con este símil, requieren quemar el equivalente a bosques enteros de carbón para poder avanzar unos pocos metros, algo así como un consumo desorbitado. La era del escalado por pura fuerza bruta está chocando contra la ley de los rendimientos decrecientes. Escalar el tamaño de un modelo en un factor de 10 ya no produce una mejora de inteligencia proporcional, aunque sí multiplica por 10 el coste
computacional, lo que va dejando claro que la eficiencia es el nuevo gran objetivo y marca el fin de aquella era donde lo único que importaba era el tamaño del modelo. Veamos entonces qué está surgiendo para sustituir aquella era, porque ahora resulta que el mercado corporativo no quiere alquilar un tren transatlántico para ir a comprar el pan únicamente. La adopción masiva se está dando en lo que podríamos llamar como bicicletas eléctricas y patinetas súper especializados porque resultan ser vehículos ágiles y esos son los conocidos como Small Language Model o SLMS y la inteligencia vertical que ya te están llevando a un destino muy concreto consumiendo una fracción minúscula de energía. Aquí es donde comprendemos a cabalidad lo que te he nombrado varias veces de la IA vertical, porque la inteligencia artificial vertical es una cuestión de pura supervivencia económica para las corporaciones. Se trata de modelos entrenados de forma exclusiva con cuerpos de datos súper específicos que no tienen absolutamente nada de conocimiento general. Sería como pensar un modelo financiero que ignora por completo la poesía o la historia del arte, pero que comprende a la perfección la volatilidad de los mercados de futuro, o un modelo biométrico estructurado únicamente para la secuenciación de proteínas. Lo fascinante aquí es que al reducir drásticamente el número de parámetros, pasamos de billones a, digamos, 7 u 8 mil millones, y eso recorta enormemente el ruido estadístico. Y aquí podrías preguntarte algo muy razonable, y es que si estos modelos pequeños y además racionales son tan precisos y eficientes y baratos, entonces ¿por qué titanes como OpenAI, Google o Anthropic siguen obsesionados gastando fortunas en desarrollar el próximo gran Leviatán? Porque sería como preferir contratar a un filósofo erudito que sabe un poco de todo, pero que te cobra una fortuna y consume mucho en lugar de un experto que pueda llevar las finanzas de la empresa, que es más barato, que no falla. ¿Acaso están todos equivocados o nos estamos perdiendo algo? Bueno, creo que no se equivocan, aunque veamos tendencias contradictorias. Más bien me da por creer que están jugando una liga muy diferente, un juego completamente distinto. Unos como que a las cartas y otros al dominó, pero todos enfocados en lograr un mismo fin que es entretener o más bien atrapar a todos. La infraestructura pesada, esos modelos gigantescos, no se están construyendo para optimizar la contabilidad de una empresa mediana, ya que su objetivo sigue siendo otro. ¿Por qué? Porque miran hacia la inteligencia general, la inteligencia artificial general, ese famoso AGI, los Frontier Model, indispensables para el razonamiento zero shot, es decir, una capacidad de resolver problemas completamente nuevos para los que el modelo nunca fue entrenado, como por ejemplo descubrir nuevos paradigmas médicos o razonamientos científicos que sean complejos con un motor de investigación, aunque para el día a día eso sobra, porque el 95% de las tareas comerciales diarias de la economía global, este razonamiento zero shot podría quedarse como irrelevante o sencillamente muy excesivo. Vamos a mirar un caso, por ejemplo, una empresa de logística. No necesita que su guía invente una nueva teoría de la física cuántica, sino que lo que necesita es que optimice las rutas de camiones en tiempo real y sobre todo que no se invente los números, vamos, que no alucine. Ahora, volviendo a uno de los ejemplos, el de las bicicletas eléctricas, te lo mencionaba antes, la clave para que funcionen en la práctica es poder meterlas en dispositivos locales, pero, y aquí va el ¿cómo hacemos para meter el equivalente de una biblioteca universitaria para que quepa en una memoria de un teléfono móvil y claro, sin que pierda su utilidad, que es ese, obvio, el gran reto? Es importante entender por qué ya no necesitamos la nube todo el rato, algo que se llama como cuantización y es el fenómeno de la magia matemático que hace posible todo este nuevo paradigma del Edge AI, como te había dicho, de inteligencia en el borde, en el dispositivo local. Para poder entender esto, hay que recordar que un modelo tradicional de IA en la nube tiene pesos grandes. Las conexiones neuronales se almacenan usando números de coma flotantes de una altísima precisión, normalmente de 16 o 32 bits. Esto significa que cada pequeño cálculo tuvo un espacio inmenso de memoria. Aquí hay dos factores, uno de mucha precisión, el otro de mucho peso. Ahora, lo que los investigadores han hecho es cuantizar, o sea, redondear esos números masivos hacia formatos mucho más pequeños, que son como enteros de 4 bits,
Para que lo puedas entender en español de todos los días, es como cuando le bajas las resoluciones a una fotografía de un formato RAW altísimo a un JPG ligero. Digamos que se pierde el detalle microscópico, pero la imagen general sigue teniendo la visualización nítida y clara en cualquier pantalla. Creo que esta puede ser la mejor comparación que se me está ocurriendo porque imagina que cuando se comprimen los pesos a 4 bits, la pérdida en la precisión real de las respuestas es asombrosamente marginal para tareas específicas. El tamaño del archivo ya es increíblemente menos pesado. Pensemos en un modelo que requería unas múltiples tarjetas gráficas en los servidores carísimas. De repente ya cabe en los 8 gigas de memoria unificada de un ordenador portátil estándar. Pero lo más relevante es que funciona de forma autónoma, sin conexión a Internet y con latencia cero. Así es como llegamos al Edge AI, empleado en despliegues locales, pero vamos a ver esto que plantea un reto técnico brutal y al menos me lo parece porque tenemos un modelo comprimido rapidísimo y local en nuestro dispositivo, pero por pura lógica de hardware, al ser tan pequeño, su memoria a corto plazo, su ventana de contexto es minúscula, algo así como que no le cabe mucha información de golpe y un modelo así no podría leerse con base de datos corporativa de 300.000 documentos de una vez para poder responder a una sola pregunta. Chocaría contra un muro de hardware y un muro insalvable por pura fuerza bruta en un dispositivo local y aquí es donde aparece un concepto que a cualquiera le puede volar la cabeza y es la ingeniería del contexto, o sea, la idea de usar metadatos como si fueran un sistema operativo. Ahora bien, la solución a ese muro de hardware tenía que venir del lado de la arquitectura de la información. Tradicionalmente entendíamos los metadatos como simples etiquetas de un archivo, fecha de creación, autor, tamaño, lo típico, lo que vemos en las propiedades de cualquier fichero, pero la ingeniería de contexto ha transformado esos metadatos en una capa semántica inteligente a través de las técnicas como el RAG, que es la generación aumentada por recuperación. Digamos que el sistema convierte todos los documentos de una empresa en vectores matemáticos, o sea, que se traduce el texto a coordenadas de una especie de mapa espacial para que la IA entienda qué conceptos están cerca unos de otros. Así, cuando el usuario hace una consulta compleja, esta nueva capa de metadatos no le pasa toda la base de datos al modelo pequeño. ¿Por qué? Porque, como dijimos, no cabe, se reventaría la memoria. Volvamos a otro ejemplo, los músicos. Esta capa actuaría aquí como un director de orquesta. En esencia es como un enrutador semántico, navega por el mapa de vectores en milisegundos, extrae únicamente los 3 párrafos exactos que contienen esa respuesta en toda la red, los inyecta en la diminuta ventana del contexto del modelo justo antes de que se genere la respuesta, unos milisegundos antes. Hoy me he metido a explicarte algo bien complejo, pero veamos si con analogías logras comprender de una vez y entender todo el funcionamiento del modelo local hiperespecializado. Veamos, vendría siendo como una especie de jefe de cocina en un restaurante de altísimo nivel. Su talento es cocinar, o sea, generar la respuesta perfecta, pero su cocina vendría siendo su memoria de trabajo y es minúscula. No tiene todo el espacio para guardar toda la comida del restaurante allí. Entonces, la ingeniería del contexto, pues esa capa de metadatos actúan como un inmenso equipo de pinches, míralo así, pinches de cocina o una especie de subchef. Y cuando entra una comanda, los pinches bajan de una dispensa kilométrica, buscan exactamente los 50 gramos de trufa y el corte de carne preciso y se ponen en la tabla de cortar al jefe de cocina en el instante exacto y el chef no tiene que salir a buscar nada, solo ejecuta exactamente su tarea. Quizás alguien te lo pueda explicar mejor, pero son los ejemplos que me vienen a la cabeza. Y el modelo local que viene siendo el jefe de cocina no tiene que saberlo todo ni memorizarlo todo. Solo necesita manejar bien la sintaxis y la lógica. El conocimiento real reside en la despensa, en los metadatos estructurados y es por eso que se habla de los metadatos como el nuevo sistema operativo. Mira, en los años 90 un sistema operativo gestionaba carpetas jerárquicas estáticas y hoy organiza y enruta conocimiento de forma dinámica en diferentes agentes locales sin consultar a la nube y aunque ya por lo visto tenemos resuelto el problema del tamaño, nos sale otro cuello de botella del que se están advirtiendo todos en el sector de la inteligencia artificial y es el problema de los datos, que ya han pasado a convertirse en el oro cibernético de los nuevos tiempos. Sí,
Porque veamos que el conocimiento real no está en el modelo local de conocimiento, sino en la gran despensa de datos. ¿Y qué pasa cuando la despensa es todo un desastre? Pues aquí es cuando vemos que el sistema colapsa prácticamente. Los informes son unánimes cuando revisan esta estadística, ya que te lo decía, el nuevo oro negro no es la potencia de cálculo, sino que son los datos IA Ready Data, en español algo así como los datos listos para la IA, y este viene siendo el gran muro ahora mismo. Cualquier corporación o la base de datos de un hospital público sabe que ahí dentro hay PDFs escaneados al revés, correos de 2014, notas a mano indescifrables. Vamos, que un caos total, y ese caos informativo es la gran barrera actual. Se impone limpiar todo ese ruido para convertir esa información en vectores estructurados que el sistema RAC puede entender, y ese es un trabajo al día de hoy titánico. Pero no es solo trabajo, es sobre todo regulación, porque el problema se agrava exponencialmente cuando entramos en sectores regulados, ya sea un banco o una red de hospitales aquí en México. Por la pura normativa de regulación de datos, no puede usar todos esos registros de clientes para subirlos a la nube de un proveedor externo para poder limpiarlos y entrenar ese modelo, ya que directamente eso es ilegal y además un riesgo inasumible. Y en estos casos es donde nos da la impresión de haber llegado a una especie de callejón sin salida. ¿Por qué? Porque tenemos los pequeños locales listos, pero la información corporativa está atrapada, desordenada y blindada por las pautas que impone la privacidad. Parece como un bloqueo total, y aquí es donde la IA entra a jugar, exactamente la IA federada. La IA federada lo que propone es no depender de un único modelo gigante, sino combinar la potencia de muchos modelos especializados. Imaginemos una orquesta, como te decía, en la que cada instrumento es un experto en su área, y juntos, claro, pueden lograr una precisión mayor y una mejor relación coste-eficiencia, que solo un modelo al instante no puede tocar todos los instrumentos a la vez. Pero la IA federada le da completamente la vuelta a este paradigma de cómo aprenden las máquinas. Esto es un cambio de arquitectura real que nos permite sortear este cuello de botella. Históricamente, la IA exigía que los datos viajaran hacia el modelo, es decir, movíamos los datos a un servidor central, lo cual ahora es imposible por el tema de la privacidad. Y este aprendizaje federado dictamina que los datos no se mueven jamás de su ubicación. Es una ubicación segura y ahí tienen que permanecer. El modelo es el que viaja hasta los datos. Es como un comité de expertos itinerante conformado por diferentes especialistas, combinando sus conocimientos y en el lugar donde están los datos. La implementación técnica es fascinante. Imagina miles de modelos pequeños operando en miles de hospitales diferentes. Cada modelo aprende de manera local y revisa los historiales médicos de los pacientes en el propio hospital, en lugar de sacar ningún dato de ese mismo edificio. Al analizar estos datos locales, el modelo ajusta sus conexiones matemáticas internas, calculando lo que en Machine Learning se llama gradientes. Eso vendría a ser como las correcciones, como cuando fallas un tiro a la canasta y tu cerebro calcula cuánto más fuerte tienes que lanzar la pelota al aro la próxima vez. Digamos que esa corrección pura es eso, lo que hacemos, y es a lo que llamamos gradiente. Es como utilizar la matemática subyacente enriquecida con un aprendizaje local. Y el modelo no memoriza el nombre ni los síntomas del paciente, sino la corrección matemática que mejoró su precisión predictiva. Y luego aparece la magia, porque durante la noche cada hospital envía al servidor central únicamente esa matriz de gradientes, esa capa matemática de correcciones. Que quede claro que ya en esta etapa no viaja ni un solo nombre, ni un solo dato personal, absolutamente nada ilegal dentro del proceso. Entonces, el servidor central promedia los gradientes de esos miles de hospitales y crea una actualización maestra del modelo, y al día siguiente envía ese modelo mejorado de vuelta a todos los hospitales. Sencillamente es alucinante. Aquí podríamos decir que es como si miles de médicos estudiaran por su cuenta y quemaran los libros después de garantizar la privacidad y solo enviaran sus conclusiones matemáticas a un cerebro central que luego las reparte a todos para tomar decisiones que sean más baratas y también más precisas. Así vemos cómo la IA con este modelo soluciona el problema de la privacidad de los datos personales, y además el asunto del ancho de banda de envíos y de recepción de información de una sola vez.
como matar dos pájaros de un solo tiro. Pero, y siempre hay un pero, digamos que las curvas peligrosas del camino ya están llegando. Vamos, después de ver la elegancia que nos muestran estos modelos pequeños, la eficiencia de la cuantización, el RAC, la privacidad y la guía federada, los números económicos de la industria no cuadran en absoluto. Hay una disonancia cognitiva dentro del mercado actual porque la lectura de estos informes huele a burbuja financiera a kilómetros de distancia. Wall Street está empezando a sudar frío porque si la tendencia real es ir hacia los modelos pequeños y a los dispositivos locales, y eso es hoy lo que resuelve los problemas de las empresas, entonces, ¿por qué hay inversiones multimillonarias para construir gigantescos data centers inflando la burbuja? Si conectamos esto con el panorama general, el desfase entre el gasto del capital destinado a infraestructura y los ingresos reales que se están generando, el software es lo que aterroriza a los analistas y se están hundiendo decenas de miles de millones de dólares trimestralmente en chips, en centros de datos hiperescalares, y esto es una realidad. Las empresas tecnológicas asumen que la demanda en la nube será prácticamente infinita y esperan que las corporaciones paguen suscripciones masivas y pagos recurrentes por usar sus modelos gigantes. Pero si la IA vertical de código abierto en dispositivos locales empieza a resolver el 80% de los problemas reales de una empresa sin pagar peajes por la nube, el modelo de negocio de esos megacentros se tambalea. Pensemos juntos, ¿quién va a pagar esa factura de electricidad de estas estaciones espaciales? Y si ese es realmente el temor de la burbuja, aquí el miedo no es que la tecnología pueda hacer o no un fraude, sino que ahora el problema es que la infraestructura gigante esté desincronizada con la tendencia actual de uso comercial, porque son los modelos pequeños y si los ingresos no cubren la amortización de los centros de datos, pues nadie sabe qué futuro realmente les puede esperar a quienes pusieron todo su dinero en este emprendimiento. Creo, sinceramente, que veremos una corrección del mercado brutal, pero atención, porque la viabilidad económica no será la única nube oscura en el horizonte de esta descentralización. También hay un problema de ingeniería y de regulación de fondo que es crítico y es la pérdida de observabilidad, la ética y la gobernanza, porque una vez que el ecosistema evolucione hacia una IA federada con millones de modelos locales operando en teléfonos móviles gestionados por metadatos, de repente nadie está al volante a nivel global. Están perdiendo el control centralizado esta vez y sería por completo. El regulador pierde el botón de apagado y en la nube recordemos que aunque el modelo sea opaco, existe un punto único de auditoría. Si el modelo empieza a mostrar sesgos discriminatorios, los ingenieros pueden monitorizarlo y parcharlo en su servidor. Pero si tenemos un montón de subchefs operando en millones de cocinas locales de manera independiente, es muy difícil poder auditar por qué un modelo tomó una decisión perjudicial en un dispositivo aislado y se vuelve toda una pesadilla desde el área de la tecnología. Sería como intentar vigilar el tráfico de toda una ciudad si asumimos que cada automóvil negocia las normas de circulación con los demás en tiempo real sin semáforos centrales. Y creo que queda claro que el reto de la observabilidad en redes descentralizadas es inmenso. Si un modelo local adquiere un sesgo debido a datos locales defectuosos, identificar, revertir todo eso sin invadir la privacidad del dispositivo es al día de hoy un problema de investigación que ya está abierto. Si has llegado hasta aquí, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que te avise de cada vídeo nuevo. Además, puedes compartirlo al final con aquellos amigos que creas que sea necesario que se documenten sobre estos asuntos. Y si ya estás suscrito, pues sabes que a esta altura hago una recapitulación de lo visto por si se te escapó algún detalle de esta exploración al conocimiento que cada semana se convierte, como al día de hoy, en un desafío a las narrativas convencionales. Hemos iniciado derribando el mito de que los colosales frontier models son la única vía y además revisamos cómo la presión técnica empuja hacia la eficiencia, hacia los modelos pequeños y hacia la IA vertical. Hemos explicado cómo la cuantificación comprime cerebros digitales en dispositivos locales y cómo la ingeniería del contexto usa vectores y metadatos para poder procesar corporaciones enteras. Así, vimos el reto enorme de los datos listos para la IA, descubriendo cómo la IA federada resuelve la privacidad, moviendo los modelos y no los datos. Todo para acabar chocando contra el muro económico
la disonancia entre la inversión billonaria en la nube y la adopción real de sistemas locales que levantan el fantasma de la burbuja y serios retos de gobernanza. El panorama requiere un sistema de adaptabilidad extremo y me gustaría sumar un plus de reflexión para dejarte con algo para pensar si el futuro más inminente de la tecnología pertenece a los pequeños modelos locales y superavanzados y si el verdadero cuello de botella ya no es tener el algoritmo más inteligente, sino disponer de la IA ready, data, estructurados esos datos, queda algo clave. El verdadero poder de los próximos años no residirá en quien construya el modelo más gigante. Creo en verdad que el poder inexpugnable residirá en quien logre poseer, estructurar su propia información de forma impecable en sus propios dispositivos locales. El algoritmo es una mercancía hoy, la estructura del contexto es el verdadero poder. El algoritmo sigue siendo el motor intercambiable, pero los datos limpios son ahora el mapa del tesoro, una idea provocadora y contundente para poder reevaluar cómo valoramos el caos de la información que se genera día a día. Todo esto nos deja con una pregunta casi al final, un interrogante para el futuro. A medida que la IA se especializa, se fragmenta en miles de herramientas potentísimas, ¿estamos de verdad preparados para gobernar este nuevo y complejo ecosistema? La respuesta definirá sin duda la próxima era de la tecnología. Y mira, espera un segundo antes de que nos despidamos. Si este episodio te ha abierto los ojos sobre cómo la IA puede ayudar a tu negocio a crecer en 2026, entonces no te quedes ahí nomás escuchando porque en asesoraima.com te damos estrategias personalizadas de IA para tu equipo comercial, automatizaciones de cotizaciones y seguimiento de clientes hasta la organización inteligente de archivos y de reportes que sí sirven. Cada día son más los negocios que están usando estos sistemas para ahorrar tiempo, atender mejor y vender más. Tú puedes ser el siguiente. Entra hoy mismo a asesoraima.com, te dejo el enlace en la descripción del vídeo y agenda tu diagnóstico gratis de 15 minutos para que empieces a trabajar con la IA de forma inteligente y no experimental. Recuerda que el que se mueve primero, come primero. No dejes que la competencia te saque ventaja mientras tú sigues pensando y pensando. Mañana lo veo. Asesoraima.com, tu asesoría de IA para crecer de verdad en 2026. Te dejo el acceso desde el primer comentario, esperando que el siguiente sea el tuyo, con tu criterio sobre todo lo que mi equipo y yo te hemos mostrado al día de hoy. Soy Josba Noguet y esto ha sido Asesor IA. Si lo dicho hasta hoy aportó algo de valor y un grano más de arena en la construcción del edificio de tu empresa, te espero en el siguiente episodio, donde vamos a seguir bajando la tecnología al lenguaje de todos los días y de una manera muy sencilla. Solo tienes que conectarte cada semana con nosotros. Hasta la próxima. Te dejamos por ahí.